Buenos días a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en Spotify y en YouTube me encuentran como Deporte y Cultura JB. Continuamos con nuestro libro La isla misteriosa de Julio Verne, capítulo 3, parte 20. Esta parte se titula Una roca en el Pacífico y una isla en tierra firme. Una roca aislada de 30 pies de longitud por 15 de anchura, que apenas sobresalía 10 pies sobre las aguas, era el único punto sólido que no había invadido las olas del Pacífico. Aquello era lo que quedaba del Palacio de Granito. La muralla había sido dislocada y algunas de las rocas del salón se habían amontonado hasta formar aquel punto culminante. En derredor todo había desaparecido en el abismo. El cono inferior del monte Franklin, rasgado por la explosión, las mandíbulas lavíticas del Golfo del Tiburón, la meseta de la Gran Vista, el islote de la Seguridad, los granitos del puerto del Globo, los basaltos de la cripta de Dakar, la larga península serpentina tan lejana, sin embargo, del centro de la erupción de la isla Lincoln no se veía más que aquella estrecha roca que servía entonces de refugio a los 6 colonos y a su perro Top. También los animales habían perecido en la catástrofe, las aves lo mismo que los demás representantes de la fauna de la isla, todos ahogados o sepultados por las rocas, y el mismo Jup había encontrado la muerte en alguna hendidura del suelo. Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Helbert, Penfron, Knapp y Ayrton habían sobrevivido fue porque, reunidos bajo la tierra, habían sido precipitados al mar en el momento en que los restos de la isla llovían por todas partes. Cuando volvieron a la superficie, tuvieron a medio cable de distancia aquella aglomeración de rocas, hacia la cual nadaron y donde pudieron refugiarse. Sobre aquella roca desnuda vivían hacía 9 días. Algunas provisiones retiradas antes de la catástrofe del almacén del Palacio de Granito y poco de agua dulce que la lluvia había depositado en el hueco de una roca. Era todo lo que aquellos desgraciados poseían. Su última esperanza, el buque, había sido deshecho. No tenían medio ninguno de dejar aquel arrecife, ni fuego, ni con qué hacerlo. Estaban destinados a perecer. Aquel día 18 de marzo les quedaban conservas para 2 días. Aunque no habían consumido más que lo estrictamente necesario, toda su ciencia, su inteligencia era impotente en aquella situación. Estaban únicamente en manos de Dios. Cyrus Smith estaba tranquilo, Gedeon Spilett más nervioso y Pencroff, presa de una sorda cólera, iban y venían sobre aquella roca. Helbert no se separaba del ingeniero y le miraba como para pedir un socorro que Cyrus Smith no podía dar. Knapp y Ayrton estaban resignados con su suerte. Desdicha, desdicha, repetía con frecuencia Pencroff. Si tuviéramos, aunque no fuera más que una cáscara de nuez para ir a la isla Tabor, pero nada, nada. El capitán Nemo ha hecho bien en morirse, dijo una vez Nat. Durante los 5 días que siguieron, Cyrus Smith y sus infelices compañeros vivieron con la mayor parsimonía, comiendo lo preciso para no morir de hambre. Su debilidad era extrema y Spilett y Helbert empezaron a dar alguna señal de delirio. En esta situación, ¿podía conservar una sobra de esperanza? No. ¿Cuál era la única probabilidad de salvación que les quedaba? ¿Qué pasará un buque a la vista del arrecife? Sabían muy bien, por experiencia, que aquella parte del Pacífico nunca era visitada por los buques. Podía contar con que por una coincidencia verdaderamente providencial viniera el yate en aquellos días a buscar a Ayrton a la isla Tabor. Era imposible. Por otra parte, aún admitiendo que viniera, como los colonos no habían podido enviar a la isla una noticia que indicase el cambio ocurrido en la situación de Ayrton, el comandante del yate, después de haber registrado la isla sin resultado,
se haría de nuevo a la mar y pasaría a las altitudes más bajas. No, no podía conservar ninguna esperanza de salvación, y una horrible muerte, la muerte de hambre y sed, les esperaba en aquella roda. Estaban tendidos sobre ella, casi inanimados. No tenían conciencia de lo que pasaba en torno suyo. Solo Ayrton, por un supremo esfuerzo, levantaba todavía la cabeza y dirigía miradas de desesperación a aquella mar desierta. En la mañana del 24 de marzo, Ayrton extendió los brazos hacia un punto del espacio, se incorporó y se puso de rodillas, después en pie y pareció que hacía una señal con la mano. Un buque estaba a la vista de la isla. Aquel buque no navegaba a la aventura. El arrecife era para él un punto de mira hacia el cual se dirigía en la línea recta forzando su máquina. Y los desgraciados colonos le habrían visto muchas horas antes si hubieran tenido fuerzas para observar el horizonte. El Duncan, murmuró Ayrton y cayó de nuevo. Cuando Cyrus Smith y sus compañeros hubieron vuelto en sí, gracias a los cuidados que les prodigaron, se encontraron en la cámara de un barco, sin poder comprender cómo se habían librado de la muerte. Una palabra de Ayrton bastó para enterarles de todo. El Duncan, murmuró. ¿El Duncan? Repitió Cyrus Smith, y levantando los brazos al cielo exclamó: Ah, Dios Todopoderoso, tú has querido que nos salvemos. Era el Duncan, en efecto, el yate de Lord Glenderman, mandado entonces por Robert, hijo del capitán Grant, enviado a la isla Tabor para buscar a Ayrton y devolverlo a su patria, después de 12 años de expiación. Los colonos se habían salvado y estaban camino de su país. Capitán Robert, preguntó Cyrus Smith, ¿quién le ha inspirado el pensamiento de andar 100 millas más hacia el noroeste después de haber dejado la isla Tabor, donde no pudo encontrar a Ayrton? Señor Smith, respondió Robert Grant, iba no solo a buscar a Ayrton, sino también a usted y a sus compañeros. ¿A mí y a mis compañeros? Sí, iba a la isla Lincoln. ¿A la isla Lincoln? Exclamó a la vez Gedeon Spilett, Helbert, Knapp y Pencroff, sumamente admirados. ¿Cómo conocía la isla Lincoln? Preguntó Cyrus Smith, no estando ni siquiera mencionada en las cartas. La he conocido por la noticia que ustedes dejaron en la isla Tabor, contestó Robert Grant. ¿Una noticia? Exclamó Gedeon Spilett. Sí, aquí la tiene, repuso el joven capitán, presentando un documento que indicaba la situación de la isla Lincoln en latitud y longitud, y añadía residencia actual de Ayrton y de 5 colonos norteamericanos. El capitán Nemo, dijo Cyrus Smith, después de haber leído la nota y visto que era de la misma mano que había escrito el documento hallado en la dehesa. Ah, exclamó Pencroff, él tomó nuestro Buenaventura y se aventuró solo hasta la isla Tabor para dejar allí esa nota, dijo Helbert. Bien decía yo, añadió el marino, que, aun después de su muerte, el capitán nos había de hacer otro servicio. Amigos míos, dijo Cyrus Smith con voz profundamente conmovida, roguemos al Dios de todas las misericordias que reciba el alma del capitán Nemo, nuestro Salvador. Los colonos se habían descubierto al oír esta última frase de Cyrus Smith y murmuraron el nombre del capitán. En aquel momento Ayrton, acercándose al ingeniero, le dijo sencillamente: ¿Dónde pongo este cofrecito? Era el cofrecito que Ayrton había salvado con peligro de su vida en el momento en que la isla se hundía bajo los mares, y que entregaba fielmente al ingeniero. Ayrton, Ayrton, dijo Cyrus Smith, hondamente conmovido. Después, dirigiéndose a Robert Grant, añadió: Señor, ¿dónde dejaron al culpable? Encuentran ahora un hombre a quien la expiación ha devuelto la honradez y a quien doy mi mano con orgullo. Robert Grant fue puesto al corriente de la extraña historia del capitán Nemo y de los colonos de la isla Lincoln. Después, hecho el plano de lo que quedaba de aquel escollo, que en adelante debía figurar en los mapas del Pacífico, el capitán dio orden de virar de bordo. 15 días después los colonos desembarcaron en América y hallaban pacífica su patria, terminada aquella terrible guerra por el triunfo de la justicia y el derecho.
La mayor parte de las riquezas contenidas en el cofrecillo legado por el capitán Nemo a los colonos de la isla Lincoln se empleó en la adquisición de una gran propiedad en el estado de Iowa. Una sola perla, la más hermosa, fue separada de aquel tesoro y enviada a Lady Glenderman, en nombre de los náufragos devueltos por el Duncan a su patria. En aquella propiedad los colonos llamaron al trabajo, es decir, a la fortuna y a la felicidad, a todos aquellos a quienes pensaban ofrecer hospitalidad en la isla Lincoln. Se fundó una gran colonia a la cual dieron el nombre de la isla que había desaparecido en las profundidades del Pacífico. Se veía un río que se llamaba de la Merced, un monte que tomó el nombre de Franklin, un pequeño lago que fue el lago Grant, y bosques que se recibieron la denominación de Far West. Era como una isla en tierra firme. En ella, bajo la mano inteligente del ingeniero y de sus compañeros, todo prosperó. Ni uno solo de los antiguos colonos de la isla Lincoln faltaba, porque habían jurado vivir siempre juntos. Nab estaba siempre donde su amo, Ayrton dispuesto a sacrificarse en toda ocasión, Pencroff más labrador que marino. Helbert terminó sus estudios bajo la dirección de Cyrus Smith, y el mismo Gedeon Smith que fundó el New Lincoln Herald, el periódico mejor informado del mundo entero. Cyrus Smith y sus compañeros recibieron muchas veces la visita de Lord y Lady Glenderman, del capitán John Mangles y de su mujer hermana de Robert Grant, del mismo Robert Grant, del mayor McNabb y de todos los que habían figurado en las dos historias del capitán Grant y del capitán Nemo. Allí, en fin, todos fueron felices, viviendo unidos en lo presente como lo había estado en lo pasado, pero jamás olvidaron aquella isla a la cual habían llegado pobres y desnudos, aquella isla que durante 4 años había satisfecho sus necesidades y de la cual no quedaba más que un trozo de granito, combativo por las olas del Pacífico, tumba del que había sido Capitán Nemo. Fin. Bueno, amigos míos, este es el fin de este grandioso libro, La isla misteriosa de Julio Verne. Bueno, espero sus comentarios. ¿Qué faltó en el libro? Si les gustó, si no les gustó, pues lastimosamente, en mi opinión, no sabemos qué pasó con Top. No lo nombraron en este capítulo. Y lastimosamente, nuestro amigo Maese Yu falleció también al desaparecer la isla. Me queda un sabor amargo no saber qué pasó con Top. Pero hasta aquí llegó este libro y, y a petición de nuestro fiel oyente Rorner, vamos a continuar con otra lectura más adelante que se llama La Tierra Permanece. Entonces, en otra ocasión empezaremos a leer este libro que nos sugirió nuestro suscriptor y gran oyente Rorner. Un saludo muy especial para él. Y gracias por escucharme. Recuerde que esto es Leer para Viajar y yo soy Jason Beltrán. Gracias y hasta la próxima.